Proyecto Wittenberg, suscríbete, dale like, comparte. ¡Boom! Uno de nuestros amigos suscriptores, uno de nuestros amigos que nos apoya en el proyecto Wittenberg, con nuestra entrevista en los estudios bíblicos, sugirió que hiciéramos una especie de estudio bíblico, Mario. Y te agradezco otra vez, obviamente, por aceptar la invitación de ayudarnos con este estudio. Esta persona nos solicitó de que habláramos acerca de los dos reinos. Esta es para mí personalmente, yo no había escuchado de esta terminología o de esta doctrina hasta que me hice luterano. Y es una doctrina muy importante. Yo creo que lo primero que podríamos hacer a modo de introducción, Mario, es hablar acerca o sea, definir los términos, a qué nos referimos cuando hablamos de los dos reinos, cuáles son los dos reinos, y luego de ahí seguimos avanzando y desarrollando el tema con más detenimiento y con más cuidado. Así que, ¿por qué no comenzamos por el principio, ¿no? El definiendo los términos y demás. Pues muchas gracias, Alfredo, por otra invitación más. Aquí Claro. estamos para compartir con nuestros hermanos eh, todo lo que recoge nuestra doctrina y Sí. también todo aquello que recoge la Biblia, que también es muy importante de que la doctrina, aquello que fundamenta nuestra fe, no es una cosa inventada por los hombres, sino que está recogida en la palabra de Dios, como ahora también vamos a poner algunos ejemplos para que también nuestros hermanos nos sigan y puedan también disfrutar y aprender, que seguramente todas las cosas que vamos a ir a hablar nos sonarán porque todo está alrededor nuestra. Ujú. Y yo quisiera empezar con una breve introducción y yo le pondría de título: Dios es un Dios de orden. ¿Y por qué digo yo que Dios es un Dios de orden? Porque Dios, cuando crea las cosas, cuando Dios crea los animales, la naturaleza en sí, al hombre, Dios todo lo hace bueno. Y aquí vemos a un Dios que crea para bien, que todo lo que crea es bueno. No es un Dios que luego lo deja suelto, libre, sino que Dios se preocupa por su creación. Y Dios quiere que esa creación siga y permanezca, porque para eso Dios ha creado, no solamente para crear cosas, sino para crearlas y cuidarlas y que persevere, ¿no? Y entonces aquí vemos al Dios del orden. Y esto es muy importante porque para entender esta doctrina de los dos reinos, que vamos a ponerle también un poquito, hay dos reinos. Un reino que es de la derecha, va a costar de lo que es el reino de Dios, que ahora después vamos a profundizar un poquito más, y el reino de la izquierda, que es el reino terrenal. Y muy bien, aquí Dios va a gobernar estos dos reinos de una manera invisible, de una manera que no se puede captar, sino que solamente el cristiano lo puede captar por medio de la fe, porque es cierto, ¿no?, de que todo aquel hijo que es bautizado es hijo de Dios. Y nosotros vivimos en estos dos reinos. Nosotros estamos en el reino de Dios por medio del bautismo, estamos dentro de la familia de la fe y también estamos dentro del reino terrenal, que este reino terrenal va a ser muy amplio, como vamos a investigar y a indagar un poquito sobre esto, ¿no? Y es muy importante que dentro de esta introducción decir que para el creyente el convivir en estos dos reinos es un conflicto permanente, pero lo realmente dificultoso es distinguir entre ambos para no mezclarlos, porque cuando se mezclen puede haber problemas, se puede malinterpretar las cosas. Y bueno, yo solamente quiero dejar aquí cerrado de que Dios es un Dios de orden. Yo siempre a todas las personas que viven desordenadas y que tienen la vida hecho una locura, yo siempre les digo,
Ten orden en tu vida, porque el orden te conduce a Dios. Y cuando tú conoces mejor a Dios por medio de su palabra, puedes distinguir bien la realidad, ¿no? La fe, aquello que está dentro de la iglesia, aquello que está fuera de la iglesia, que también Dios nos demanda, ¿no? Ser unos buenos hijos de Dios para que también seamos unos eh, mensajeros de la buena gracia, ¿no? Del buen evangelio a todas las naciones. Y bueno, ¿tú quieres decir algo, hermano Alfredo? Antes de Bueno, sí, entrar en... definitivamente que Dios es un Dios de orden y eso se percibe fácil y rápidamente a través de la palabra de Dios. Uno ve que en la creación Él comienza a poner las cosas en su lugar, crea la familia, la primera familia, vemos los hijos, aunque eran hijos rebeldes, pero ahí está el orden social, si se quiere, está el orden natural, luego está el orden espiritual, había sacerdotes, habían levitas, había esto y lo otro, estaba Moisés, estaban los profetas. Definitivamente que Dios es un Dios de orden y por el otro lado, el reino del enemigo, del demonio, también es ordenado, si se quiere, pero a la misma vez es un reino de caos, de destrucción, de muerte, de depravación, de mentira. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero sí, estoy con mucha curiosidad de ver qué es lo que nos vas a traer en cuanto a los dos reinos, su importancia, su utilidad. Así que sí, adelante. Sí, bueno, quisiera empezar un poco hablando sobre el reino de la derecha, que es el reino de Dios como tal. Como yo dije en la introducción, cómo uno es miembro de este reino. Muy bien, somos miembros por medio del bautismo, porque ya dentro de lo que es el sacramento en sí, además de obtener el perdón, de obtener la gracia, la reconciliación con Dios y el ser adoptado como hijo de Dios, ese ser adoptado ya a mí ya me incluye dentro de lo que es la familia celestial. Entonces, vemos que este reino tiene su origen en Dios y que este reino tiene una finalidad única: proclamar el Evangelio. Así de sencillo. Este reino tiene una misión en esta tierra, que es proclamar el Evangelio, llamar al arrepentimiento, llamar al perdón. ¿Para qué? Para que este tiempo que estemos aquí en la tierra, porque nosotros somos conciudadanos del reino de Dios, pero estamos aquí en esta tierra, estamos aquí como un peregrinaje, estamos caminando, y entonces aquí también deberíamos decir que, que existe una tensión, ¿no? Aquí en la tierra. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos ya, pero Pero todavía todavía no. no estamos. Entonces ahí hay como, bueno, estoy ya en el reino de Dios. Sí, ya tú eres bautizado, tú ya estás en el reino. Pero estoy ya, ya. No. No. Este reino de Dios todavía no está completado. Es como una puerta, es como yo siempre lo explico así, como el arca de Noé, ¿no? Está la puerta abierta y hay un tiempo hasta que Dios esa puerta la cierra y ya el reino está completado. Pero mientras todavía estemos aquí en esta tierra, y fíjate, este tema viene muy bien porque estamos ahora celebrando el Adviento, además de prepararnos para la Navidad, pero realmente lo que nos está preparando es para acoger la segunda venida de Jesucristo con alegría. Amén. Amén. Entonces, este Adviento que estamos ahora viviendo realmente tiene mucho que ver con el reino de Dios, porque estamos hablando del mismo reino, estamos hablando del mismo Salvador. Entonces, fíjate tú aquí, Alfredo, que qué importante es la predicación hoy en día, porque por medio de la predicación, no solamente de los pastores, sino de cualquier ciudadano que comente la palabra de Dios, que comparta la palabra de Dios en su familia, en la plaza, en su trabajo, es el momento más importante, porque tú no sabes cómo el Espíritu Santo, por medio de ti, por medio de esa palabra, por medio de esa palabra pequeña, porque quizás tú hables mucho, pero a esa persona solamente se le haya quedado una palabra, esa persona se convierta. Así mismo es.
Y dice la palabra de Dios que por un arrepentido que exista y se convierta, en los cielos hay fiesta. Así mismo es. Y esto está en la palabra de Dios. Y eso hay que creerlo porque aquí vemos que el reino de Dios existe y que no solamente existe, sino que por cada persona que se gana, por cada persona que es entrada en este reino, hay fiesta, la gente se alegra. Entonces aquí vemos que el reino de la derecha, el reino de Dios, es un consuelo, es un evangelio para todos nosotros, los Y ponte, luteranos. y ponte a ver una cosa, Mario. El momento que estamos viviendo como el planeta Tierra, Ujú, tanto en Europa y Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, que hemos tenido un año trágico con el COVID-19, obviamente, y aquí en los Estados Unidos, todo el tema de las elecciones populares, presidenciales, mucha división entre las familias, muchas peleas entre compañeros de trabajo, iglesias divididas, iglesias que no podían adorar o no podían consumir el pan y el vino, no podían consumir la comunión, precisamente por el tema del virus. ujú. ¿Cuánto falta nos hace escuchar el adviento, la venida del Señor, la predicación del Evangelio, unirnos otra vez? O sea, lo importante que es esta palabra que tú estás hablando. Quería mencionar solamente eso, o sea, la importancia real que tiene en nuestros días actuales. Sí, y bueno, podré, para recordar un poquito, porque a mí, Alfredo, me encanta siempre que hablo usar citas bíblicas porque es necesario, Claro. porque como yo antes dije, toda doctrina sale de la Biblia, no es Ujú. invención. Y fíjate que cuando Jesucristo inicia su actividad pública, dice, el reino de Dios Se se va acerca. acercado, arrepiéntanse. Entonces aquí vemos que el reino de Dios y la persona de Jesucristo es la misma cosa, está íntimamente unida. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como todo el mundo ya sabe, es nuestro rey, allí en el reino. Pero además de ser nuestro rey, es aquel que por medio de su pasión, muerte y resurrección, abre esa posibilidad de que nosotros ahora sí podamos ser hijos de Dios, podamos pedir perdón, podamos acercarnos a Dios con plena confianza y lo más importante dentro de una iglesia, y yo aquí yo creo que en todos los vídeos lo digo, pero es muy importante ir a la iglesia, es muy importante escuchar las predicaciones, que son aburridas, bueno, habrá días más interesantes, habrá días más buenos, habrá días de todo tipo. Ujú. Pero, queridos hermanos, lo importante es recibir la palabra y los sacramentos. Y siempre que el gobierno nos deje, y dentro de las restricciones que exista y las posibilidades, habrá iglesias que estén abiertas, iglesias que no, pero siempre que podamos, queridos hermanos, por favor, tomemos del cuerpo y de la sangre porque eso da fortaleza a nuestra fe, eso da confianza, eso hace que el enemigo, cuando venga, nosotros estemos como con vitamina, ¿no? Con fuerza, podemos resistirlo con mayor intensidad, todo eso. Y Por son eso es muy... y los sacramentos, creo que esto es importante. Ujú, Los sacramentos son la promesa de Dios para nosotros. O sea que ujú. el predicador puede tener un día bueno o malo en cuanto a su presentación de su oratoria, pero la Ujú. promesa de Dios no falla. La promesa de Dios no Ah, falla. Eso es importante. Eso es y, importante. y claro, y fíjate tú aquí que digamos, para ya entrar en el corazón de la cuestión, Cristo está presente. Entonces, esto es lo más maravilloso de este reino. Cristo está presente, además de ser nuestro rey, Cristo está presente a donde dos, tres o más, incluso uno se ponga con la palabra de Dios a leerla y a orar con él. Y eso es lo más importante de este reino. Tenemos a un Dios cercano, a un Dios que ha abierto las puertas para que todos nosotros no nos condenemos, sino para que nos salvemos. Ujú, Y esta puerta es universal, ujú. está abierta para todas las naciones. Y bueno, yo creo que está bien explicado un poquito este reino de la derecha Sí, claro. y podríamos hablar mucho más, obviamente, pero en resumidas cuentas ya hemos hablado de este reino, ¿no? Que es un reino más espiritual
Y quizás ahora, Alfredo, tú quieras comentar algo para finalizar antes de entrar en el reino de lo terrenal. No, yo creo que hiciste un buen trabajo, Mario. O sea, es el reino, yo diría que es que es el reino principal, porque obviamente es un reino que dura para siempre. El otro Ujú, reino que vas a hablar a continuación, obviamente tiene bueno, no va a ser completamente destruido, va a ser renovado con la segunda venida de Cristo y eso es todo el tema de la segunda venida y todo lo demás. Pero sin duda alguna, en uno estamos hablando del alma de las personas, estamos hablando de las ujú. promesas de Cristo, estamos hablando de la iglesia y obviamente eso tiene más importancia que lo político, que lo que tiene que ver con lo secular, si se quiere. Ujú. Aunque eso también tiene su importancia y eso lo vamos a hablar ahorita. Pero sí, yo creo que hiciste un buen trabajo, Mario, en tu presentación. Y yo creo que lo más importante de esto es recordar los sacramentos, que es Sí. la promesa de Dios. Yo creo que es el centro de todo.